Bien, estamos con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Perú, Jorge Danoff, con quien vamos a conversar sobre la reforma del servicio civil. Profesor Danoff, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Javier, por la invitación. Cuéntenos, ante todo, ¿cuál es el estado actual de la ley de la reforma de la ley del servicio civil? Tengo entendido que se ha cumplido con un mandato legal de presentar el proyecto de ley dentro de los plazos para proponer la reforma de todo el régimen del servicio civil en el Perú, ¿de acuerdo? Y lo que estaba pendiente era aprobar el dictamen por parte de las comisiones correspondientes, que creo que en este caso estaban participando la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Trabajo del Congreso, para luego, después, poder llevarlo al Pleno del Congreso. Por tanto, debido a las movilizaciones que se han visto la semana pasada, esto ha quedado en suspenso todavía, pendiente de que los sindicatos puedan llevar algunas propuestas, puedan hacer ver su opinión, sus posiciones, y luego se aprobará. Hasta donde sé, hasta donde la semana pasada habían ya varias ideas que habían avanzado en las comisiones, elaborando documentos de predictamen y preinformes, ¿no? Que de alguna manera han cambiado algunos aspectos del proyecto de ley, acercándolo muy probablemente aún antes de las movilizaciones a la postura de los sindicatos. Muy bien. Bueno, hemos escuchado muchas veces a los representantes de Servir contándonos un poco en qué se trata la ley. Más bien quisiera preguntarle cuáles son las principales preocupaciones de los sindicatos, cuál es el listado, cuáles son los principales aspectos que ellos creen tiene todavía la norma por solucionar. Yo tengo la impresión, pese a mi opinión personal, que son dos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Uno, una suerte de cuestionamiento al tema de la estabilidad. Dice que este proyecto de ley más bien debilita la estabilidad de los trabajadores. Y otro cuestionamiento, para luego tratarlo ambos a la vez, es que además debilita la organización sindical porque no permite la negociación colectiva sobre remuneraciones. Esto es que cada grupo de trabajadores pueda negociar con cada entidad pública, son más de 2.200 en el Perú, y si contamos la que tienen la capacidad presupuestaria, son muchas más, de acuerdo, pueda negociar directamente. Yo creo que eso no es correcto, yo creo que no es exacto, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, en lo que está referido a la estabilidad, este proyecto de ley tiende a regularizar el tema de los CAS. Obviamente, ahora como todos sabemos, los CAS, los contratos de administración de servicios creados en el año 2008, no son sino sucesores de los antiguos servicios no personales, que es la precariedad en el sector público. Por tanto, la idea acá es que esto se pueda regularizar, obviamente sujeto a determinados exámenes que no tienen por finalidad despedir, ¿de acuerdo? Y además, aquí están haciendo una suerte de equivocada relación entre evaluación y despido, y eso no es cierto. Es decir, la ley prevé evaluaciones, pero son evaluaciones efectos de estimular el buen rendimiento, el cumplimiento de las metas institucionales, a efectos de dar información a la administración sobre qué necesidades de capacitación tiene el personal, ¿de acuerdo o no? Y por tanto, no llevan necesariamente a una ecuación evaluación igual despido o afectación de estabilidad. Más bien al contrario, un nuevo régimen potenciaría más bien precisamente la progresión de estos trabajadores, la capacitación y la carrera administrativa que por sí ya lleva garantías al despido, aparte de las que están establecidas en la ley. ¿De acuerdo? Si a mí me evalúan y me evalúan mal, yo puedo de alguna manera pedir la explicación, puedo impugnar, puedo apelar, ¿de acuerdo o no? Y lo cierto es que no hay una ecuación directa. Y sobre el otro, para no demorarme, en el tema de la negociación colectiva en materia de remuneraciones, el proyecto de ley sí la prevé. Tengamos en cuenta que hoy día no es permitida por el régimen 276, ¿de acuerdo? El régimen que está vigente en el año 84 la prohíbe, ¿de acuerdo? Hoy día se permite, pero ¿sobre qué? Sobre condiciones de trabajo. ¿Cuál es la razón por la cual se permita sobre condiciones de trabajo? Es para evitar justamente el caos que hay en este momento en materia remunerativa. Todos sabemos que en el Perú hay cerca de 400 conceptos remunerativos y han habido casos en los que además algún concepto es amparo o sentencia de amparo, de acuerdo, que se convierte en un concepto remunerativo. De ahí que, como todos hemos escuchado, inercialmente en el Perú la planilla del sector público sube 1.000 millones de soles y el año pasado subió 2.000 millones de soles. Y no porque el Estado haya aprobado necesariamente grandes incrementos, sino porque simplemente el caos actual hace que no haya un manejo. Por tanto, la idea es que la negociación colectiva pueda versar sobre condiciones de trabajo, no sobre remuneraciones, porque eso va a estar sujeto a una política en buena cuenta de administración del tema de remuneraciones, que potencie, que mejore obviamente a los de mejor rendimiento y que genere los estímulos para el pago de compensaciones, y aquello no es contrario a los convenios de la OIT, sin lugar a dudas. Los gastos del Estado en remuneraciones crecen a 1.000 millones por año, pero no mejoran los servicios. No. Que ese es el gran problema del sector público. Así El problema del sector
público es que no es meritocrático, y al no ser meritocrático, pues los que contribuimos con los impuestos no recibimos los servicios. Esta norma, como está establecida, o mejor dicho, el proyecto como está establecido, ¿usted cree que definitivamente convertiría al servicio civil en meritocrático o tardaría muchísimo tiempo en convertirlo en meritocrático? Yo creo que es una propuesta que se espera hace 20 años. ¿De acuerdo? En el cual, como usted comenta, hoy día hablamos de reformas de segunda generación, que estamos hablando de reformas para un mejor Estado, para un mejor servicio, para que la ciudadanía, las empresas obtengan un Estado que precisamente esté acorde con el crecimiento del país, un Estado que pueda colaborar con la competitividad, de acuerdo con el desarrollo que actualmente Por tanto, la idea es una mejor administración que, ¿verdad?, sirva al ciudadano. La idea del proyecto de ley yo creo que es buena, ¿de acuerdo? Obviamente se requiere una gran voluntad política, no es un tema fácil, no es un tema que se agota rápidamente en un gobierno, ¿de acuerdo? Los aplausos no se van a sentir en lo inmediato, lo que es más, muchos enemigos, y se tiene pensado un plazo como de 7 años más o menos para poder implementar lo que esperemos sea política de Estado, mantenerlo. Los sindicatos y sus voceros ideológicos sostienen que la relación que hay entre estabilidad laboral y falta de una inclusión de la legislación laboral, porque 25% solamente de los trabajadores están debidamente formalizados, 75% de la pega es informal. Ellos lo ven como una suerte de paradoja, como si una cosa no tuviera relación causa-efecto con la otra, ¿no? ¿No hay bastante evidencia, no hay suficiente evidencia para probar que legislaciones laborales más rígidas producen justamente informalidad? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Y en el caso puntual, de este proyecto de ley, mi impresión, yo lo reviso, es que sí tiene las garantías adecuadas, en buena cuenta, para efectos de poder generar las condiciones de un perfeccionamiento de los que trabajan para el Estado. Es decir, la lógica, vamos a decir así, en varios documentos que han elaborado ministros de reforma del sector público, de gestión pública a nivel latinoamericano, se postula como premisa la profesionalización como sinónimo de perfeccionamiento, capacitación en buena cuenta del servidor público. ¿Por qué? Porque la idea es que un servidor público especialista en gestión pública es una persona que va a prestar mejor sus servicios y por ende el Estado va a invertir en él, va a invertir en capacitación, va a invertir en promoción, ¿de acuerdo? Y por ende el Estado no va a tener incentivos para poder desprenderse de él, todo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿No? Por tanto, no puede decirse, como señalan los sindicatos, que en este caso se flexibiliza o se relaja, o que el hecho de que hayan evaluaciones y que puedan haber personal calificado, que la peor calificación de ineficiencia comprobada, de acuerdo, eso significa que necesariamente se le va a despedir. No es así. El proyecto de ley prevé que si de todas las posibles categorías de calificación un trabajador es calificado en la peor, tiene derecho a capacitación, debe capacitarse, y así la segunda vez, en todo caso, vuelve a ser, él podrá impugnarlo, cuestionarlo, pero en ese caso sí recibe quedar. La idea de la evaluación, insisto, no es despedir. No es el caso aquí despedir, por lo que entiendo del proyecto de ley, sino como lo señala expresamente, de acuerdo, lo que quiere es estimular el buen rendimiento y el comportamiento del servidor, ¿verdad? Y reconocer el aporte que éste hace a las metas institucionales y obviamente determinar la necesidad de capacitación. Lo que es más, la evaluación que usted terminó va a ser precisamente sobre las funciones que desempeña. No es una evaluación sobre un tema ajeno o sobre un tema de una disciplina diferente, no, sobre el cargo que está desempeñando, lo cual es ajustado. Ahora, de los sindicatos siempre escuchamos las quejas. ¿Proponen algo? ¿Hay alguna propuesta sobre la mesa de cómo mejorar esa norma? Yo tengo la impresión que parte de su prédica, de parte de algunos de los dirigentes encontrados, que se quieren el perfeccionamiento. Pero lo que encuentro yo básicamente es que no, más bien encuentro que es la crítica de que quieren más bien potenciar determinados aspectos que están. Es decir, critican algo que no hay en el proyecto de ley, como esta suerte de flexibilización de la estabilidad, ¿verdad? El hecho de que no hay negociación colectiva, o que tiene que haber necesariamente cada sindicato con cada entidad, y lo cual es imposible, porque significaría que estaríamos en ese caso feudalizando el Estado. De tal manera que las políticas remunerativas ya no habría no habría coherencia, no habría sistematización, como ocurre precisamente en el caos el día de hoy. Por tanto, otras propuestas, tengo la impresión que la Comisión ha recogido algunos temas, por ejemplo, le puedo decir, en el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba es solo para los que ingresen desde afuera,
¿de acuerdo? Y ganen un concurso para poder ingresar. Pero ya no para aquellos que estando hoy día en los regímenes 276, caso 728, postulan y pasan al nuevo régimen, allá en el periodo de prueba. Algunos de esos temas, precisiones, ha sido recogido. Creo que el tema de la compensación por tiempo de servicios, que hoy día en el 276 es la mitad de la remuneración, y como usted sabe, la remuneración que tiene 50 bonificaciones finalmente resulta 30 soles o 40 soles, con lo que un CTS de 30 soles por año es ridículo. Hoy día la idea es que sería, me parece en el predictamen, sería también una remuneración, pero verdadera. Ya no esas remuneraciones ficticias que el día de hoy tienen muchos trabajadores del 276. Creo que hay temas que se han recogido que han servido para precisar. Correcto. Una última pregunta. A la hora de revisar usted esta propuesta, ¿ha encontrado alguna mejora posible? ¿Hay algo que usted pueda decir, podemos mejorar esto, se puede mejorar lo otro? A mí siempre me va a preocupar el hecho de que esto proyecto de ley, pero ya no en el plano legal, perdóneme usted, en un plano de apreciación, ¿de acuerdo? ¿No? Va a requerir voluntad política. El mismo proyecto de ley tiene previsto un plazo de implementación de 7 años, en lo cual va a depender que haya recursos, continuidad, va a depender que haya continuidad de políticas, y sabemos que dentro de unos años hay cambio de gobierno. Obviamente todos los partidos políticos, creo yo, postulan, y lo han hecho en la última elección, ¿verdad?, la necesidad de reforma del servicio civil, una reforma del Estado indispensable, necesaria. Está además también en las políticas de Estado aprobadas por el Acuerdo Nacional. Correcto. Ojalá que se mantenga la voluntad política. No lo hace un gobierno que tiene más de 45, casi 50% de aprobación, no lo hace nadie. Totalmente de acuerdo con usted. Muy bien, doctor Ramos, le agradecemos mucho. Muchas gracias, Nadim, por usted. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.